Normalmente, cuando pensamos en alguien que vive una vida correcta, pues hay una expectativa de tranquilidad, ¿no? Imaginemos a una persona que hace todo de manual. Claro, alguien que cumple las reglas al pie de la letra. Exacto. No le hace daño a nadie, tiene una moralidad que parece intachable ante la sociedad, podría mirarse al espejo y decir con total honestidad que su currículum de vida es, digamos, perfecto. Una hoja de vida espiritual impecable. Tal cual. Pero de repente llega a una puerta. Siente que hay una última puerta que no termina de abrir. Las llaves de su buen comportamiento simplemente no funcionan ahí. Y se da cuenta de que, a pesar de todo su esfuerzo, algo fundamental le falta. Esa es una imagen que captura la definición exacta de una crisis espiritual profunda. La mente humana prefiere que la moralidad sea binaria. Ajá, como un balance. Exactamente, una especie de balance contable donde los méritos suman puntos a favor y las fallas restan. Sin embargo, cuando cruzamos el umbral hacia la dimensión del reino de Dios, pues esa calculadora humana simplemente deja de tener utilidad. Las reglas del juego cambian por completo. Bueno, vamos a desempacar esto, porque esa transición de la calculadora humana a la economía del reino es el núcleo de nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestra misión es explorar qué es lo que realmente retiene el corazón humano. Y es un tema fascinante. Totalmente. Y para hacerlo, vamos a sumergirnos en la rica arquitectura doctrinal de Mateo capítulo 19. Nos estamos guiando por un análisis devocional muy revelador elaborado por Adrián Cepeda, que detalla una de las interacciones más famosas y quizás más malinterpretadas del texto bíblico. El encuentro con el joven rico. Ese mismo. Hay muchísimo que desaprender aquí antes de poder entender. Y el primer paso para desaprender es negarnos a leer el texto de forma aislada. Para extraer el significado real de este pasaje sin imponerle nuestras ansiedades modernas o nuestras ideas preconcebidas, es fundamental aplicar una buena hermenéutica y una exégesis cuidadosa. Pausa obligada aquí. Porque para quienes escuchan y tal vez no pasaron por un seminario teológico ni tienen un diccionario académico a la mano, ¿qué significa exactamente aplicar hermenéutica y exégesis en la práctica al leer este texto? Es una excelente aclaración. En términos sencillos, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, o sea, los lentes que usamos para leer. Ya, los lentes. Y la exégesis es el proceso de extraer el significado original que el autor quería comunicar, en lugar de inyectar nuestras propias opiniones en el texto. En la práctica, esto significa que el contexto lo es absolutamente todo. No podemos saltarnos la historia previa. Exacto. No se puede entender el choque de Jesús con este joven rico si no observamos el mapa completo del viaje hacia Jerusalén. Extraer el versículo de sus posesiones y leerlo en un vacío es francamente el camino más rápido hacia una mala teología. Es como leer el clímax de un libro de fantasía saltándose los primeros capítulos, ¿verdad? Esos capítulos donde el autor explica las reglas de cómo funciona la magia en ese mundo. De repente todo parece arbitrario o injusto. Una analogía perfecta. Así que, hagamos ese trabajo de fondo. Leí la sección anterior, en Mateo 18, y me quedé pensando en cómo prepara el escenario. Ahí está la parábola del siervo deudor. Una parábola durísima. Muy dura, donde alguien recibe un perdón incalculable, una misericordia inmerecida, por una deuda impagable. Y luego sale a la calle y casi ahorca a un compañero por una deuda minúscula. Si conectamos esto con el panorama general, esa parábola actúa como un martillo contra la ilusión del mérito humano. Mateo 18 destruye por completo la idea de que podemos ganar el favor divino. Nos quita la calculadora de las manos. Así es. Muestra que la gracia es tan vasta y desproporcionada que hace ridículo cualquier intento de llevar una cuenta de nuestras buenas obras. Y la narrativa fluye de manera magistral hacia Mateo 19, donde vemos cómo esa teología choca con la realidad humana. A través de varias conversaciones en la región de Judea, ¿no? Correcto. Y lo fascinante es cómo la naturaleza humana busca instintivamente salidas fáciles. Justo antes del joven rico, la gente se acerca a Jesús para debatir sobre el divorcio. Le preguntan sobre las causales legales para separarse. Que era un debate sumamente candente en esa cultura. Claro. Básicamente, querían saber cuál era la línea mínima aceptable para soltar un compromiso cuando ya no resultaba conveniente o cómodo. El contraste es muy revelador ahí.
Los fariseos querían discutir jurisprudencia y excepciones legales, buscando cláusulas de salida. Pero Jesús no muerde el anzuelo de la controversia rabínica del momento. Los lleva mucho más atrás. Los lleva hasta el Génesis, al diseño original de la creación. Expone que el corazón humano siempre busca la conveniencia y la protección de sus propios intereses, mientras que el diseño divino exige un compromiso total. Un pacto que no se basa en lo que uno obtiene, sino en lo que uno entrega. ¡Wow! Y justo después de ese debate tan pesado sobre el matrimonio, el texto nos lanza una escena con niños. Sinceramente, la primera vez que leí esa parte, pensé que era solo una anécdota tierna. Esa es la lectura más común, lamentablemente. Plago donde los discípulos intentan alejar a los niños y Jesús los detiene diciendo que de los tales es el reino de los cielos. Yo lo veía como una pausa comercial agradable antes de volver a la teología dura. ¿Por qué Mateo coloca esto justo aquí, entre el debate del divorcio y el joven rico? Lejos de ser una pausa, es el cimiento de la doctrina que estamos analizando. En la cultura del primer siglo, los niños no representaban ternura. Representaban la ausencia total de estatus. No tenían derechos. Cero. No tenían valor económico, no tenían voz legal, no tenían méritos religiosos, eran completamente dependientes. Al decir que el reino pertenece a quienes son como ellos, se está estableciendo la base de la sana doctrina de la gracia. ¡Qué fuerte! Sí, porque un niño no presenta un currículum de logros, simplemente recibe. Esta es la lección teológica. Al reino de Dios no se entra ganando una posición, se entra desde una dependencia absoluta. Lo cual nos lleva directo al choque de trenes. Porque si la puerta de entrada requiere la dependencia de quien no tiene nada que ofrecer, ¿qué ocurre cuando aparece alguien que trae el mejor currículum adulto imaginable? Exactamente. Llegamos a los versículos del 16 al 22. Entra en escena este individuo. Es joven, tiene un poder adquisitivo enorme y moralmente es la envidia de su comunidad. Un ciudadano ejemplar. El modelo a seguir. Se acerca a Jesús y la primera pregunta que hace delata por completo cómo funciona su cabeza. Él dice, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Esa palabra, hacer, revela toda su ceguera. A pesar de estar frente al autor de la gracia, él sigue operando bajo una economía de obras y transacciones. Su teología se resume en algo muy mercantil. ¿Como si fuera una compra? Tal cual. Como si dijera, dime cuál es el precio exacto. Yo tengo los recursos para pagarlo y cerramos el trato. Esa mentalidad de quien cree que la salvación es un producto premium que se puede adquirir con suficiente disciplina moral. Y Jesús no le dice que está equivocado de entrada, ¿verdad? No, en respuesta, Jesús utiliza la ley de una manera brillante. Funciona como un espejo. Le cita los mandamientos que rigen las relaciones humanas. No matarás, no adulterarás, no robarás, honra a tus padres. Y el joven, con un nivel de confianza que resulta casi asombroso, responde que ha cumplido todo eso desde su juventud. Básicamente dice, ya tomé esos cursos, ya tengo la maestría en buen comportamiento, ¿qué más me falta? Es una seguridad impresionante. Y es aquí donde la historia da un giro radical. Jesús no le da una palmadita en la espalda ni lo nombra líder de los discípulos. Le da una instrucción devastadora. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es un momento crucial en la narrativa bíblica. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, quiero detenernos aquí porque esto genera mucho ruido, y necesito hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Cuando la gente le vende todo y dalo a los pobres, la reacción inmediata es el pánico, y la explicación típica que escucho es, tranquilos, esto no es un mandato universal de pobreza, era solo para él. Mi lado cínico piensa, oye, qué conveniente, ¿no? Suena a excusa. Exacto, no estamos haciendo exactamente lo mismo que criticábamos hace un momento con el divorcio, buscando una cláusula de exención teológica para proteger nuestras cuentas bancarias y no tener que dar nuestro dinero. Es una objeción válida y muy aguda. Parece una excusa fabricada para aliviar conciencias occidentales acomodadas. Sin embargo, desde una perspectiva teológica reformada seria, la razón por la que afirmamos que no es un mandato universal no es para proteger las billeteras. Entonces, ¿para qué es? Es para proteger la pureza del Evangelio. Si la salvación se obtuviera vendiendo propiedades, entonces volveríamos a una salvación por obras. Podríamos comprar el cielo con caridad, o sea, con nuestro propio esfuerzo. Claro, volvemos a la calculadora.
Exactamente. Lo que Jesús hace aquí es una intervención quirúrgica. No está creando una nueva regla de membresía universal, está aplicando el peso de la ley al punto ciego específico de este hombre. ¿A qué te refieres con el punto ciego? El primer mandamiento de la ley es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús acaba de repasar los mandamientos sobre cómo tratar al prójimo y el joven creía haberlos aprobado todos. Pero Jesús expone que este hombre estaba violando flagrantemente el mandamiento principal. Su Dios no era el Dios de Israel. Así es. El problema central no era el metal de sus monedas. El problema era que esas riquezas formaban su identidad más profunda. Eran su red de seguridad frente al universo. Eran, funcionalmente, el señor de su vida. El dinero era su Dios. Entonces Jesús le está diciendo, dices que has guardado toda la ley, pero veamos qué pasa cuando te pido que destrones a ti verdadero rey. Ese es el diagnóstico exacto. Y el Evangelio de Marcos añade un detalle histórico que transforma completamente el tono de esta interacción, algo que los apuntes de nuestra fuente rescatan con mucha profundidad. ¿Cuál es ese detalle? Marcos registra que justo antes de darle esta instrucción tan dura, Jesús lo miró y lo amó. ¡Guau! Eso cambia la perspectiva por completo. No es un maestro frustrado intentando humillar a un estudiante arrogante frente a la clase. En absoluto. Es una confrontación que nace del amor más puro imaginable. Jesús lo amó lo suficiente como para no permitirle seguir caminando hacia la eternidad aferrado a la ilusión de su propia rectitud. Es profundo eso. Mucho. Al apuntar directamente al ídolo de su corazón, Jesús le está mostrando la realidad de su condición espiritual. Le revela que, debajo de su fachada de perfección moral, pues hay un corazón esclavizado. Pero la respuesta del joven es desgarradora. El texto dice que se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Al final, cuando se le puso frente a la balanza, prefirió aferrarse a su red de seguridad temporal que abrazar al autor de la vida eterna. Una tragedia espiritual. Y claro, ver al estudiante estrella reprobar el examen final deja a los discípulos en un estado de pánico absoluto, lo cual nos empuja hacia esa famosa ilustración que ha generado tantos dolores de cabeza a lo largo de los siglos. Versículo 24. Jesús mira a sus discípulos, todavía procesando la partida del joven, y lanza esta declaración tan fuerte: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. He escuchado docenas de sermones intentando suavizar esa imagen. Me imagino. Sí, la versión más popular es esa historia de que en la antigua Jerusalén había una puerta pequeñita en la muralla conocida como el ojo de la aguja, y que cuando las puertas principales cerraban, un camello podía pasar por ahí, pero solo si el mercader le quitaba toda la carga y el animal pasaba de rodillas. Claro, el famoso mito. El mensaje suele ser, oye, es muy difícil, requiere humildad y soltar el equipaje, pero con suficiente esfuerzo, el camello pasa. Lo que es fascinante aquí es cómo la mente humana intenta desesperadamente domesticar la contundencia de las Escrituras. Esa teoría de la puerta pequeña en Jerusalén es un mito que se originó en la Edad Media. No existe absolutamente ninguna evidencia histórica o arqueológica de tal puerta en el primer siglo. O sea, ¿nos inventamos una puerta imaginaria para no tener que lidiar con lo que el texto realmente dice? Tristemente, sí. La exégesis rigurosa del lenguaje de la época nos demuestra que Jesús está utilizando una hipérbole rabínica clásica. Es un recurso literario diseñado para ser cómicamente absurdo con el fin de ilustrar una barrera infranqueable. Una exageración intencional. Exacto. Un animal gigantesco del desierto intentando pasar por el diminuto agujero de una aguja de coser no es algo difícil, que requiere esfuerzo y postura de rodillas. Es física y literalmente imposible. Y ese es el corazón teológico del mensaje sobre el estado humano frente a la salvación. Los discípulos captan la imposibilidad de inmediato. Su reacción no es decir, ¡qué interesante metáfora!, sino exclamar aterrados, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Entendieron perfectamente el punto. La lógica es aplastante. Si este joven rico, que tiene el tiempo, los recursos, la educación religiosa y una disciplina moral envidiable, no logra entrar, pues los demás, que somos pescadores comunes y corrientes, no tenemos la más mínima oportunidad.
Esa desesperación humana es el lienzo oscuro sobre el cual brilla el versículo 26. Es uno de los pilares más profundos de la doctrina de la gracia. Jesús los mira y dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Esto pulveriza cualquier rastro de antropocentrismo en nuestra forma de ver la fe. Volvemos a los términos técnicos. Para mantenernos a todos en la misma página, en español sencillo, ¿qué significa ese rechazo al antropocentrismo y cómo se conecta con la perspectiva teológica reformada en este contexto? Significa que debemos abandonar la idea de que el ser humano es el centro y el motor de la historia de la salvación. La teología reformada enfatiza lo que llamamos la incapacidad radical humana. La incapacidad radical. Así es. El estado natural del corazón humano está tan profundamente fusionado con sus propios ídolos, tan enamorado de su propia autonomía, que es completamente incapaz de soltarlos por pura fuerza de voluntad. Tomar la decisión de elegir a Cristo sobre nuestras posesiones más preciadas no requiere un simple cambio de opinión. Requiere mucho más. Requiere un milagro de resurrección espiritual. Es estrictamente una obra soberana de Dios. Pero entonces surge una pregunta sobre el mecanismo. Si el joven se fue triste porque no pudo abrir las manos y nosotros tampoco podemos, ¿cómo sucede ese milagro? ¿Cómo es que alguien de repente logra soltar aquello que antes consideraba su vida entera? Es que la gracia no opera forzando los dedos para abrirlos contra nuestra voluntad. Opera transformando el deseo. Hay un concepto teológico hermoso llamado el poder expulsivo de un nuevo afecto. ¡Qué buena frase! Es brillante. El corazón humano nunca deja de adorar, simplemente cambia de objeto. La gracia divina ilumina el entendimiento para ver la belleza, la suficiencia y el valor supremo de Cristo. Cuando el corazón capta verdaderamente quién es Dios, el ídolo anterior pierde su brillo y su poder. El afecto superior expulsa al inferior. Eso me hace pensar en una analogía. Es como si alguien estuviera apretando con todas sus fuerzas una moneda de cobre oxidada. Tiene los nudillos blancos por la tensión, convencido de que esa moneda es su única fuente de valor. Me encanta esa imagen. Y entonces alguien se para enfrente y le ofrece un cofre lleno de oro puro, pero para recibirlo tiene que soltar la moneda. Mientras la persona solo vea el cobre como su tesoro, le resultará imposible soltarlo. La gracia sería el momento en que se le abren los ojos para comprender el valor incalculable del oro, haciendo que la moneda de cobre caiga al suelo por sí sola. Esa ilustración captura maravillosamente el dinamismo de la gracia y el arrepentimiento. El problema del joven rico no fue el sentimiento inicial de tristeza al confrontar su ídolo. El problema fue que su visión permaneció oscurecida. Vio la moneda de cobre de su estatus y sus riquezas como algo superior al Cristo que tenía enfrente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto aterriza el texto directamente en nuestra realidad actual. Es muy fácil leer este pasaje, revisar nuestra cuenta bancaria, ver que no somos millonarios y concluir, menos mal que esto no aplica para mí. Las muchas posesiones que nos retienen no siempre vienen en forma de billetes y propiedades materiales. El joven rico es un arquetipo. Representa a cualquier persona antes de la intervención soberana de Dios. Esas posesiones simbolizan todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza definitiva, aquello de lo que derivamos nuestra identidad y seguridad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, para alguien en el mundo corporativo moderno, esa moneda de cobre puede ser una reputación intocable que defiende a costa de su propia salud mental y la de su familia. O quizás un plan de vida trazado al milímetro. Donde le decimos a Dios, te sirvo, pero no me pidas que cambie de carrera. Exacto. O no me pidas que sacrifique mi comodidad o que vaya a un lugar donde pierda el control. O puede ser algo más sutil, como aferrarse a relaciones que sabemos que nos destruyen o comprometen nuestros valores simplemente por el terror a la soledad. Las esposas de oro del siglo XXI. Pensamos que la comodidad de un estilo de vida predecible nos da valor y seguridad. Inevitablemente, cuando el texto expone nuestras propias monedas de cobre, se genera incomodidad. Pero la sana doctrina nos enseña que esa incomodidad, esa convicción, no está ahí para paralizarnos bajo una nube de condenación. No es para aplastarnos. No. La invitación de este pasaje es reconocer la parálisis. Es llegar al punto de decir, Señor, soy el camello frente a la aguja. Veo mi idolatría. Veo que me aferro a mi prestigio o a mi comodidad, y me doy cuenta de que no tengo la fuerza de voluntad para soltarlo.
Es clamar pidiendo que Dios haga lo que es humanamente imposible. Y es vital recordar que el capítulo no termina con el joven alejándose cabizbajo. Jesús no cierra la conversación diciendo, «Qué lástima, nadie pasa». Versículos más adelante, en el 29, entrega una promesa asombrosa que redefine la economía del reino. Una promesa hermosísima. Sí, dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o tierras por causa de su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa promesa es fundamental, porque desmiente el temor profundo de nuestro corazón caído. Nuestro miedo es que si soltamos el ídolo, nos quedaremos en un vacío existencial permanente. Pero Dios no nos llama al vacío, nos llama a una plenitud que supera nuestra capacidad de comprensión. Es una restitución completa. Así es. Todo lo que se rinde bajo el señorío de Cristo es devuelto con una multiplicación que no obedece a las matemáticas humanas. Y para ser claros, esto no es un mensaje de prosperidad material donde inviertes $1 para que Dios te devuelva 100. La ganancia es de una naturaleza distinta, ¿verdad? Definitivamente. La multiplicación 100 veces mayor se experimenta en la provisión inagotable de su gracia, en la comunión profunda con el Creador y en la nueva familia que es la Iglesia. Las verdaderas riquezas. Exacto. Las relaciones, los propósitos y las seguridades que el mundo ofrece son frágiles y temporales. Lo que se encuentra en Cristo tiene peso de eternidad. La tristeza del joven rico fue trágica porque rechazó el cofre de oro a cambio de algo que la polilla y el óxido eventualmente destruirían. Ha sido un recorrido teológico intenso. Comenzamos analizando la necesidad de acercarnos con la dependencia total de un niño, sin currículums ni exigencias. Una demolición del mérito propio. Literalmente. Pasamos por la exposición quirúrgica del ídolo que se escondía detrás de la fachada de perfección del joven rico. Y terminamos anclando nuestra esperanza en la doctrina de que la salvación, esa capacidad de soltar las monedas de cobre, es una obra absoluta y soberana de Dios. Es un resumen perfecto. Para quienes escuchan, es un cambio de paradigma profundo, ¿no? Abandonar la métrica del desempeño moral para empezar a examinar qué es lo que realmente gobierna el trono del corazón. La palabra de Dios, cuando se estudia respetando su contexto y su peso histórico, siempre cumple esta función doble. Derriba las ilusiones de nuestra propia justicia y autosuficiencia para luego levantarnos apuntando exclusivamente a la obra terminada de Cristo como nuestra única esperanza sólida. Y para ir cerrando este espacio, regresemos a esa imagen inicial. A esa persona que siente que ha hecho todo bien, que ha seguido las reglas, pero la puerta frente a ella no se abre. Ahora sabemos que quizás la puerta no cede porque las manos están demasiado ocupadas intentando empujarla con el peso de los propios méritos y las seguridades fabricadas. Una gran verdad. Sabiendo que solo la gracia soberana puede aflojar nuestros puños, quiero dejar una pregunta para reflexionar. Si sabemos esto, ¿cuál es esa primera, sutil y silenciosa señal en la rutina diaria que nos advierte que estamos empezando a aferrarnos a algo con demasiada fuerza, compitiendo con el señorío de Cristo? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos constantemente. Totalmente. Es tal vez una punzada de ansiedad insoportable cuando cambian nuestros planes financieros. Es una irritabilidad constante cuando nuestra reputación es cuestionada en el trabajo. Cuando esas pequeñas luces de advertencia se enciendan, que sirvan de recordatorio para detenernos y confiar en que lo imposible para el esfuerzo humano ya fue asegurado por quien hace nuevas todas las cosas. Gracias por acompañarnos en este análisis y que esta inmersión siga despertando asombro por las Escrituras. Hasta la próxima.